Hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, Beshem gadol Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá Abba Kadosh por tu palabra, tu instrucción de verdad. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá. Muchas gracias, Abba Kadosh. Aleluya. Bien, amados Ajim, pues vamos a continuar en este caso con la parashá del día que comenzamos a inicio de Shabbat, que fue a la caída del sol del día viernes. Vamos a continuar con esta parashá. Les recuerdo las citas bíblicas. Es Números capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 20. Estamos en este cuarto libro de la parashá Bamidbar, que quiere decir en el desierto. La Haftará es Oseas capítulo 2, del 1 al 22. Y lo que es el Brit Hadashah, Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Y Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 31. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la segunda parte de la parashá, repito, Bamidbar. Prácticamente, amados Ajim, es el segundo censo de la población en este libro de Bamidbar. Es el segundo censo, en este caso de cada tribu de la población de los hijos de Israel. De cada tribu de la población de los hijos de Israel. El primer censo se hizo antes de levantarse el Mishkan. Y abrimos nuestras Biblias en Éxodo 30, verso 12. 30, 12 de Éxodo. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Y de ahí mismo nos pasamos al capítulo 38, verso 26. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del Mishkan a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Ok. Aquí estamos fundamentando, amados Ajim, que fue el primer censo antes de levantarse el Mishkan. Entonces el censo no es tanto, amados Ajim, amadas Ajayot, no es tanto contar a la gente, que sí tiene algo que ver, como lo acabamos de leer ahorita en Éxodo 38, verso 26. Es prácticamente, significa, el censo significa que también se eleve la cabeza de los Bene Israel, de los israelitas. Vamos, es un censo, se tiene que ver la persona que es, nos tenemos o se tienen que identificar. Tú en lo secular, en tu trabajo, porque aquí hay varias profesoras, tú no puedes estar, me imagino que todavía eso existe, que siguen pasando lista, y no puede estar el niño debajo del pupitre o de la butaca sin que te des cuenta quién es el que está ahí abajo, sino que tienes que verlo. Muchas veces ya con la experiencia que ustedes tienen, pues ya prácticamente sacan la radiografía a sus alumnos y ya saben quién faltó y quién no faltó. Pero bueno, aquí prácticamente a lo que me refiero, que tenían que levantar su cabeza para saber quiénes era o quién era en este caso. No solamente era números, sino nombres de las personas. Ahora, tomamos la enseñanza en este caso de las parashot, de elevar la cabeza a cada uno de los Ajim y Ajayot de esta congregación Kehilá Shabbat Shalom. Siempre aquí también tengo esa, no es tanto que yo los cuente, pero sí ciertamente yo veo aquí dentro de esta hermosa videollamada sus rostros, y veo quién faltó,
veo quién está durmiéndose, ¿por qué no decirlo, verdad? Veo quién está cansadito, que es normal. A lo mejor se durmieron porque estuvo muy pesado el trabajo en la semana y eso es real, porque luego el viernes como uno como que se relaja ya en la tardecita y sí da sueño. No es malo que te duermas, por supuesto que no, pero que no sea muy seguido, ¿verdad? Si no hay que hacer algo. Entonces prácticamente desde los más grandes a los más pequeños hay que elevar su cabecita. Recordemos lo que dijo nuestro Adón Yahweh, nuestro Adón Yahshua Hamashiach, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Ok, entonces nosotros tenemos que estar erguíos, con la frente en alto, con mucha, sí, erguíos, pero también con humildad. No es tanto como, como mostrar el mentón, sino es estar preparados, estar listos, estar diciendo: aquí estoy, Padre eterno, guardando tus benditos mandamientos, aquí estoy para obedecer, aquí estoy para que me sigas enseñando, aquí estoy para que me sigas mostrando qué más tengo que hacer para agradar mejor tu corazón. De eso se trata, amados Ajim, de eso se trata. Ahora, se menciona cada tribu, sí se menciona cada tribu, también el estatus de los israelitas. ¿A qué se refiere el estatus? Vayamos al libro de Números, capítulo 2, verso... bueno, esa la dejamos un poco pendiente. Aquí en el capítulo 2 es la distribución de los hijos de Israel, de las 12 tribus en las 4 divisiones. Eso lo vimos el día de ayer. Ok. Ahora, en cuanto al estatus, aquí sí quiero que vayamos a ver esta cita, en Números 1:49. Para el Eterno todos somos importantes, ayer lo decíamos, que cada uno somos únicos, que el Eterno nos ve con buenos ojos, somos criatura de Él, y dijimos varias cuestiones. Ok, entonces aquí dice el Números 1:49. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Ahora aquí prácticamente la tribu de Leví tiene una bendición especial. Sí, eso es muy importante, que ya lo hemos conocido, que es básicamente que el Eterno siempre tiene hermanos que hacemos la bendita voluntad de Él para llevar a cabo el ministerio, para poder guiar a su pueblo. Siempre el Eterno ha tenido ese cuidado para que nosotros no tengamos pretexto de que nadie me enseñó, nadie me guió, no mandaste a nadie. Siempre ha habido quien nos pueda dirigir, principalmente, por supuesto, el Eterno por medio de su bendito Ruach HaKodesh. Ahora, la distribución en el capítulo 2 de las 12 tribus en 4 divisiones era prácticamente a 1 kilómetro de distancia, del Mishkan. No podían estar más cerca, entonces la orden era 1 kilómetro de distancia. Regresando o retomando el tema de los levitas, hemos visto que Yahweh escogió a levitas por su condición de hombres justos y devotos. Vamos, gente que sea entregada. Sabemos también aquí hay una cuestión, conocemos la rebelión de Coré, son casos especiales. Entonces, ellos ejecutaron el juicio divino del Mishkan, los levitas, defendiendo prácticamente todo, que no se acercara cualquier persona al Mishkan. Entonces, ahora tú recordarás cuando se levantó, eso lo hemos venido diciendo durante varias parashot,
cuando se levantó el becerro de oro, ayer también lo mencionábamos, para idolatrarlo. La tribu de Leví fue la primera que se apartó de ellos, de los malvados, y no quisieron ser partícipes de esa idolatría. Y la tribu de Leví, hasta la fecha, amados Sahim, es la que escogió el Eterno en representación de todo el pueblo de Israel, y ha sido un canal de bendición en la cual el Eterno bendice a través de los levitas y no a través de otro hijo de Israel, y eso es hasta la fecha, amados Sahim. Ahora, los levitas, Ajim, Ajayot, tienen una gran responsabilidad en el cual no se debe de buscar el propio bienestar. Muchas veces hay mezquindad a través del pueblo. Lo hemos aprendido y lo llevamos por obra, por supuesto. El levita tiene que trabajar, el levita tiene que ministrar sin buscar ningún interés, ni económico, ni pretendiendo a ver qué traen o qué me van a traer o esto o aquello. No se trata de eso. Esto es sin ninguna... el interés que siempre les he dicho, sí hay un interés. Yo sí tengo un interés de parte tuya, mía hacia ti. ¿A qué me refiero? A que tú seas salvo de la ira venidera. Ese es un interés mío. Es lo que me interesa de ti. Y también yo, por supuesto, mi esposa, mis hijas, que sean salvas de la ira venidera. Tú y yo tenemos que seguir guardándonos, tenemos que seguir enseñando Torah, ministrando a todas esas almas que están en busca de algo que ni ellos saben qué es lo que andan buscando, que es cuando muchas personas se sienten vacías, se sienten huecas, piensan que incluso que hasta como si no existieran, incluso hasta la gente se pellizca, se pincha con un alfiler y como si no tuvieran vida. Y muchas veces así es, están muertos en sus delitos y en sus pecados, pero para esto se necesita encontrar y que el Eterno tenga compasión de esas personas para que sean sensibles a la enseñanza del Padre Eterno y que el Eterno tenga compasión de ellas y que puedan encontrar esa paz en su vida interior. Muchas veces no es necesario que se pinchen o que hagan alguna situación, sino que muchas veces la situación es que el hecho de cómo se comportan de una manera irresponsable en su vida personal, cometen pecado tras pecado tras pecado, sin importarles nada en lo más mínimo. Su vida la tienen totalmente perdida. ¿Por qué? Por alguna desilusión amorosa, puede ser, por alguna situación, alguna pérdida. Muchas situaciones que pudiéramos ir contando, que tú incluso pudieras conocer, y eso los conlleva a que no les interesa en lo más mínimo valorar su vida. Pero esto es porque no se conoce al Elohim vivo y verdadero, quien es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Muchas personas dicen, no, pues a lo mejor los vemos felices en la calle, felices en sus deportes extremos, no lo sé, no sé, alpinismo, yo no lo sé, muchos deportes extremos repito, lo que es, por ejemplo, motocicletas de montaña, y vamos exponiendo su vida, tienen prácticamente un problema espiritual, y repito, y los vemos contentos, a lo mejor hasta sacan la foto en el aire,
que no se les ve su cara porque trae su casco, bueno, otros no lo traen, pero bueno, es un decir, muy contentos, se bajan de la moto, pero están desafiando la muerte. Y eso prácticamente es no tener conciencia de su alma, no les importa y por lo tanto están enfermos de su alma. Bueno, ahora aquí vamos a ver también, amados aquí, que nosotros, tú y yo, todos, tenemos que ser auténticos, y más cuando es un levita, que no se busca un propio interés, que no a ti, a mí, a todos, que no nos interesa el dinero, sí nos interesa el dinero, pero por medio de un trabajo en el cual se lleva el sustento a nuestro hogar, eso está bien. También el que no nos interesa uno el orgullo, es que yo estudio en tal lado, es que yo esto, eso muchas veces dentro de las congregaciones se ve mucho eso en el que yo estudio aquí, yo estudio en esta sinagoga, yo estudio con este señor y por lo tanto el ego se eleva y prácticamente se creen como inalcanzables, como que esto pues, me tocó vivirlo, sí me tocó vivirlo. Incluso en la mañana me estaba acordando de varias cuestiones, eh, refiriéndome al ego. Tal pareciera que uno se tenía que poner en el piso para que el faraón pasara por encima de uno. Pero eso quiere decir también que eso era también por nosotros mismos, por mí mismo, el que uno se dejara pisotear, pero uno tiene libre albedrío, uno dice, ya estuvo, ¿no? El que las personas humillen el que una persona, un rabino, un roer, como sea, que humilla a las personas, eso también es algo muy delicado, el mostrar un doble cara, un doble ánimo, una hipocresía, eso también es muy delicado. Aunque sepa administrar perfectamente bien, que se sepa las parashot, que se sepa 50,000 temas, pero realmente en su vida, en la vida real, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo es esa persona realmente? ¿Cómo es? Ocupando prestanombres y se supone que hay estudio bíblico y que eso no se puede hacer porque se está evadiendo fiscalmente con prestanombres, eh, entre el no pagar a los hermanos empleados, llámese como se llame, un roe, un anciano, un encargado de obra, un mismo hermano, y hacer su autoridad, tener sí, la autoridad en su mano y poder cachetear y poder manipular a uno, a 1,000, a 10,000, a tantas personas, poderlas mangonear como se le plazca. Y eso es algo muy delicado, porque realmente el estudio de la Torah está ahí, presente en la vida de cada uno de nosotros, y en base a esos errores, en base a esas fallas, nosotros tenemos que estar viviendo o sí viviendo esas experiencias, trayéndolos a nuestra vida, pero no para mal, sino para corregir o ver esos malos ejemplos. El hecho porque eso sucede,
en la vida goy, que muchas personas se dicen que son levitas y roim y sakenim y no sé qué y no sé qué y no sé qué y no sé qué. Llegan, les entregan la mesa, la quiero de caoba, la quiero de este color, de este tamaño, de esta altura, para 20 personas, y ya se trata un precio, se trató un precio por esa mesa con esas características, y ya está dentro de la casa esa mesa, ya está bien colocada, incluso está con sus sillas, bien acoginadas, etcétera, etcétera, y quedaron en un precio de un inicio, pero el señor Roe, el señor anciano, le dice, no, ten esto. O sea, le bajan el valor sí, al precio que acordaron. Oye, pero quedamos que iba a ser en 30 pesos y tú me estás dando 20. Es esto y punto. Y casi, hazle como quieras. Y estoy hablando de un roe, estoy hablando de un anciano que se supone que es temeroso del Eterno. Si no te parece el precio, en su momento tú vas a tratar. En su momento, así, 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 así. Perfecto. Si no te parece el precio anciano, si no te parece el precio roe, bueno, pues entonces búscate otro, ¿verdad? Creo que eso es lo más lógico. Eso es lo justo. Eso es lo justo, que te vayas a buscar mejor otra persona y no andes abusando, y no se ande abusando de esas personas que están luchando, así como tú y yo, llevando el sustento para nuestros hogares. Eso se vive, sí se vive. Desgraciadamente sí se vive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ser lo más justos posibles. Ya te dije, si tú no estás de acuerdo con el precio, pues entonces búscate otro y listo. ¿Para qué andes ahí robando a la gente? Y diciéndose pastores, diciéndose ancianos, abusando del mismo hermano. Qué tristeza, qué tristeza. Eso es algo que a mí me da mucho coraje. Dentro de negocios, por supuesto que tanto somos comerciantes, somos personas de trato y demás. Bueno, pues eso yo creo que se tiene que hacer en un momento, y acordar algo que se haya estipulado y cumplirlo. No ya llegaron, ya te entregaron todo, nada más te doy ahora 3 pesos y lo demás, pues a ver cuándo te lo pago, ¿no? Oye, pues ¿qué te pasa? O sea, no es correcto nada de eso, no es correcto. Y tenemos que hacer conciencia de ello y no estar, eso le puede pasar a un anciano, le puede ser a un roe, etcétera, a un hermano, a una hermana. Si estamos cometiendo ese tipo de situaciones, pues vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. A ti nadie te pone una pistola para que hagas el trabajo. ¿Sí? Entonces tú tenemos que tener balanzas justas. Estoy hablando cuando referente a lo que es un levita auténtico. Un levita auténtico, ¿ustedes creen que hace eso que acabo de mencionar? No hace eso, no lo hace. Y sin embargo, sí lo hay. Y sí lo hubo también aquí. ¿Y saben qué? Y lo seguirá habiendo, desgraciadamente. Hace rato mencionaba que hasta hoy en día el pueblo de Israel tiene la bendición de contar con levitas, y recordemos que tienen la función principal de cuidar que nadie ajeno se acercara, en este caso al Mishkan, en ese entonces. Es celoso, por supuesto. Habla, por supuesto, también de las obligaciones de los levitas. Quiero que abramos nuestra Biblia en capítulo 4 de Números. 4:3, Bamidbar.
de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir el tabernáculo de reunión. Aquí habla sobre las obligaciones de los levitas, y recordemos que Yahshua Hamashiach cumplió con esto, hasta con esto lo cumplió él, cuando a los 30 empezó con su ministerio. Ahora, tú y yo, amada Ajot, debemos estar, ayer te lo mencionaba, debemos estar protegidos por los 4 lados, estar constantemente en guardia y cuidarnos y protegernos de cualquier influencia negativa. También te mencionaba que debemos estar constantes constantes y conscientes del valor de nuestra alma y tomar las precauciones necesarias. Tenemos que tener cuidado con nuestra nefesh, nuestra alma, y que tú y yo no tomemos por poco lo que el Eterno nos da. Hablábamos el día de ayer también que eso también puede haber un impacto grande, tanto con las personas que tú te rodeas, con los pensamientos que tú tienes, y a lo mejor no te juntas con nadie malo o mala, pero tus pensamientos son pésimos, son pecaminosos. Ahí donde también tienes o tenemos que ver qué o cuál es la fuente en la cual te llevan a esos malos pensamientos. El Internet es una ventana, ¿te acuerdas que te decía? El tener esas aberturas, esas puertas, esas ventanas abiertas, entra a otras situaciones. Te puede afectar en tus sentimientos. Yo me acuerdo cuando era más pequeño, me leí como 50,000 libros de la literatura barata. Novelas, también yo era fanático de novelas. Nos salían las lágrimas. Nuestro estado de ánimo realmente cambiaba y estábamos a lo mejor ansiosos para el día de mañana a ver qué iba a pasar con la quinceañera, si se le iban a festejar sus cumpleaños o no, que si su vestido se le manchó, que se lo robaron y mil cosas. Nos afectaba, pero eso era también por lo que veíamos en ese entonces. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú hoy en día actualmente estás observando? ¿Cuál es tu primera fuente diario? ¿Cuál es tu primera fuente de información que tienes hacia tu cerebro? ¿Cuál es tu primera fuente? Repito, el Internet, las novelas, la Torah, escuchar a un tema, leer libro de los Salmos, Proverbios. ¿Cuál es tu principal fuente? Eso es bien importante, hermano. Eso es bien importante que lo consideremos. Si estás dentro de una bendición o dentro de una maldición, porque ya te lo mencioné, tú no te juntas a lo mejor con nadie malo ni perverso, pero ¿en qué o en dónde, de qué manera estás siendo influenciado? También recuerda que las influencias del entorno, de tu entorno, puedes empujar a una persona a lo positivo o a lo opuesto. Tú mismo lo puedes empujar. ¿Quiénes? Tus más cercanos. ¿Quiénes? Tu propia familia. Tu propia familia. Ahora recordemos que la bendita Torah fue dada en el desierto, ¿sí? Que es una tierra abierta y pública, accesible para cualquier persona. La Torah fue dada en el desierto, que es una tierra abierta y pública, accesible a cualquier persona. El desierto es vacío, es desolado. Así nosotros estábamos sin la bendita Torah, vacíos y desolados, sin la Torah de Yahweh.
sin la Torah de Yahshua HaMashiach. En el desierto podremos encontrar, sí nos podemos encontrar enfrentando momentos difíciles, momentos desafiantes, con miles de problemas, sí. Aún así, yo te invito a que permanezcamos fieles y leales a la bendita Torah. Eso es muy importante, muy importante. Hace 15 días, si no me recuerdo, yo te hablaba, te comentaba, cuando sientas, o cuando el mismo hermano, o la misma hermana, entre comillas, te diga, hoy, ¿qué te parece? A lo mejor hoy te invitó a Shabbat, a guardar Shabbat en su casa, y que te diga, oye, hoy nos la pasamos acá tú y yo, y hoy no nos conectamos a la videollamada. Ahí prácticamente te está induciendo a algo negativo, algo que no te está beneficiando. Y muy pronto eso te puede absorber y te puedes perder. Eso no lo queremos. Eso no lo queremos, sino es todo lo contrario. Es cuando una persona, una hermana te diga una cosa contraria, tú debes estar arriba y decir no y acomodarle ese pensamiento. Porque si tú te encuentras en una posición muy baja espiritualmente, pues te va a absorber y te lo vas a tragar y es el inicio para que tú te pierdas. ¿Pero por qué? Por estar dejándote contaminar por el hermano o la hermana. Recuerda lo que le pasó a Lot, el sobrino de nuestro padre Abraham. Él se separa de su tío y comete el gravísimo error y se establece en la tierra de Sodoma. Y después tuvo que ser salvado al último minuto, si te acuerdas, de sufrir un fin trágico, al igual que sus perversos vecinos. Fíjate a dónde se fue a meter él. Por eso te digo, ¿dónde estás tú metido? ¿Dónde estás tú metida? ¿Dónde estamos todos metidos? Cuando nosotros elegimos, bueno, pues voy a guardar la Torah, eso básicamente platicas con una hermana justa, con un hermano justo, y ahí prácticamente vas a cosechar beneficios, buenos beneficios. Pero cuando tú eliges rodearte de gente perversa, eso vas a cosechar desgracias en tu vida. Eso es lo que vas a cosechar. Y no es de que yo maldiga, sino es lo más lógico. Es lo más lógico. Cuando hace años, cuando era pequeño, en el campo de mis abuelos, se sembraba, un ejemplo, maíz, es un decir. Pues pasaban ya los meses y obviamente se cosechaba lo que era el maíz. Se sembraba maíz, se cosechaba maíz. No se sembraba maíz y se cosechaban papas o se cosechaban mangos. No. Entonces, prácticamente aquí, tú y yo, cuando hacemos cosas indebidas, y muchas veces le preguntamos al Eterno, ¿por qué no me están saliendo las cosas como yo quiero? ¿Por qué? Porque te estás dejando contaminar, te gusta el chismear y muchas veces se identifica y muchas veces a tus oídos es dulce y eso lo disfrutas, el escuchar algo
que muchas veces ni es de edificación. Y eso, el prestar oídos para ese tipo de situaciones no nos va a llevar a nada bueno. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Si tú ya has dicho, yo necesito cambiar. Cuando alguien toma esa decisión, cuando alguien toma esa decisión de hacer un cambio verdadero en su vida, uno empieza a cerrar las puertas, uno empieza a taparse sus oídos, que es dentro de esas puertas, uno empieza a soltar esas amistades negativas que ayer te platicaba, que te llevas muy bien con ella o con ellos, que son tus amigos, pero son amigos superficiales y que estoy casi seguro, casi un 99%, 99.9%, de que muchas veces ni siquiera les has dicho que tú guardas Torah. Ni siquiera, nada. Pero sí se dejan influenciar por todas las cuestiones que están en ese mundo y su concupiscencia. Ahí eso está mejor. Aquí puro tache, puro tache, puro tache. Entonces, ¿cuándo no? También hay muchísimas cosas buenas que nos ofrece el Eterno. Pero ¿qué es lo que realmente queremos? Cuando venga esa calamidad, cuando venga ese desastre en esta tierra perdida y pecadora, le vas a hablar por teléfono a tu amigo, a tu amiga o a ese familiar y le vas a decir que te ayude o que qué puedes hacer. Y vamos a ver si ese amigo o esa amiga tan siquiera te va a contestar el teléfono. Mejor vamos a ubicarnos a donde el Eterno nos ha traído, a donde tenemos la cobertura de Él, a donde nosotros recibimos los milagros de Yahshua HaMashiach, como el milagro que yo te platicaba el día de ayer. Aunque las personas muchas veces no lo crean, eso ya no es nuestro problema. Eso a nosotros ya no nos incumbe. Pero tú sí crees en los milagros, en los Nesim milagros, Nes milagro. Sí lo creemos, sí lo creemos. ¿Cómo le vamos a hacer cuando las cosas estén subiendo de nivel? Tú vas a decir, no nos hable de eso, Roe. Es algo pues que realmente pues causa temor y demás. Pues yo te he dicho que no tendremos por qué tener el temor. Estamos confiados en Yahshua. Por eso guárdate, hermana. Por eso vamos a sujetarnos a la voluntad de Él. No dejes que por querer y media entre a tu teléfono y después a tu mente. Y luego por eso ahí vienen los malos, el mal carácter del hijo, de la hija, de la rebeldía. Por eso, precisamente por eso. Oye, pero pues ¿de dónde? Pues del internet, del internet. Ya depende de cada uno de nosotros qué es lo que realmente queremos hacer, qué queremos en el mundo venidero. Hoy estamos alegres, estamos en Shabbat, disfrutando de este hermoso día, disfrutando de las palabras de nuestro Adón Yahshua, disfrutando de ricos alimentos, de un buen descanso, ¿por qué no decirlo? Disfrutando a la familia,
¿Por qué no permanecer así con ese círculo cerrado? Ese círculo cerrado en protección a Yahshua, como era el Bet Hamikdash, cubierto por las 12 Shevatim, las tribus, rodeado el Bet Hamikdash con las tribus, de esa misma manera que tu vida física y en tu vida espiritual y en tu vida diaria estés así rodeado de los benditos Malachim de Yahshua HaMashiach que te protejan, que te guarden, que te guíen, que te instruyan. Yo ayer te decía también que si nosotros, la gente dice, el diablo, cosas malas. Y nosotros sabemos que hay cosas malas, muchas, miles de cosas malas. Y eso sí lo creemos. Pero en las cosas buenas, en las cosas que decimos que nuestro Padre Eterno mande a Malachim escoltando nuestra vida, como que eso lo tomamos muy superficial, como si la maldad estuviera arriba y lo del Eterno estuviera en el piso. Eso también ahí demuestra nuestra fe que tenemos tú y yo. Tú, yo, todos nosotros siempre debemos pedir la protección del Padre Eterno por medio de sus malachim, que te guíen, que nos guíen. Eso es algo que debemos hacerlo, debemos pronunciarlo y también, no tanto así como lo digo nada más por decirlo, no, sino por convicción y creyendo que realmente hay malachim guardándonos en este lugar y en cada casa de cada hermano y de cada hermana. Y lo tienes que creer, hermano, porque eso existe, aquí está en la Torah los malachim, y por eso tú tienes que creer también en ello. Pero muchas veces si tú dices, no, es que no, pero es por el pecado, es por las cuestiones que tienes en tu vida, los 1000 problemas. Tienes que dejar aparte todo eso. Tienes que dejar todos tus prejuicios, todo lo que hayas vivido cuando eras pequeñito, pequeñita, que tu mamá, que tu papá o que tus abuelos hicieron esto, aquello, bla, bla, bla. Ok, ya, pero tú ya estás, porque eso sucede. Es que mire, Roy, a mí me pasó esto, mi abuelito, mi tía, mi tío, mi mamá, mi sobrino, no lo sé. Me hacía esto, me pegaba, etcétera, etcétera. Ok, el Eterno va a tratar con esas personas. Listo, ok. Pero tú ya eres una nueva criatura. Tú ya eres un nacido de nuevo. Y no puedes estar cargando con el pasado y no puedes estar haciendo lo que hacían en la vida pasada tus propios padres. Tú no lo puedes estar haciendo. El salir de ahí, el salir de ese círculo vicioso y dar por hecho de que tú ya el maltrato, lo que te hayan enseñado en tu vida pasada, pues eso ya se quedó prácticamente enterrado. Me refiero a todo lo malo. Se queda enterrado y tú empiezas esa nueva vida en Yahshua HaMashiach y es cuando tú ya empiezas a actuar conforme a la bendita Torah y ya no nos comportamos como si no tuviéramos enseñanza de la bendita Torah y ya no se hacen los famosos pucheros, ¿sí? Ya no hacen pucheritos. Porque muchas veces hay cualquier detallito. Rompo esta hojita. Ay, y ya una semana sin ya tener una cara larga. Oye, pues fue un accidente.
Fue un accidente. Y entonces, ¿de qué sirve tanta enseñanza? ¿De qué sirve? No sirve de nada, nada más es, más se nos demanda. Por último, la bendita Torah se compara con el agua. La Torah se compara con el agua, tú sabes que eso lo has aprendido. Entonces puede llegar a un nivel muy, muy bajo que equivale a la humildad. La Torah se compara con el agua, que es agua de la bendita Torah, que puede llegar a un nivel muy bajo que equivale a la humildad. Ahora, una persona que quiere recibir y poner por obra la bendita Torah debe o debemos ser humildes como el agua. Recordemos que el agua nunca se queda en los lugares altos, siempre tiende a bajar. Así nosotros, como personas, tenemos que bajar, ser humildes y llevarnos a ese plano, a ese estatus que nos quiere, a donde nos quiere nuestro Padre Eterno. Entonces, la Torah, ante Yahweh, ante Yahshua HaMashiach, debemos ser humildes. Y si tú ya aprendiste a ser humilde, a ser sensible, pues de esa misma manera, tus actos y mis actos, el de todos, es el ser sencillos, el ser humildes. Solamente acuérdate del agua. El agua tiende a bajar y se filtra, se filtra. Yo voy a hacer solamente un paréntesis y yo siento que alguien me lo va a tener que explicar. Tú haces una cisterna, tú haces una cisterna de concreto, tabique, etcétera, etcétera, la aplanas, la preparas con pintura de especial, etcétera, etcétera, muchas cosas. Ok. Y tú le pones el agua a esa cisterna y al otro día vas y te fijas en la cisterna y no hay una sola gota de agua, a pesar de que hiciste todo eso. Ok. Pero yo me he preguntado esto, y eso me lo pregunté apenas hace como 15 o 20 días. ¿Cómo es posible? Por digo, necesito que alguien alguien me lo diga, que me disipe esta gran duda que yo tengo. ¿Cómo son los ríos? ¿Cómo son las lagunas? ¿Estarán bien, ¿cómo se llama? Repellados, bien lisitos, bien preparados para recibir toda esa agua. Fíjense nada más, o sea, nomás cómo me quedo, así cómo se me queda eso. Si con una ranurita así muy delgadita, el agua se filtra. ¿Y en las presas? ¿Cómo son? ¿Cómo son las presas? ¿Por qué no se va el agua? ¿Por qué no al mar? ¿Por qué no se chupa? ¿Por qué? No lo entiendo yo. No lo entiendo. Vamos a hacer una oración, amados aquí. Abba Kadosh, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, Abba. Toda Rabá, Abba Kadosh, porque nos has guardado en todos estos años de vida, Abba, en el cual nos has dado alimento físico, alimento espiritual. Nos has dado tu bendito Raja Kodesh, nos has dado una conciencia, Abba, para poder discernir también entre lo bueno y lo malo. Te pedimos siempre que nos guardes, que nos protejas, y como lo acabo de decir, Abba, que mandes a un vallado de malajim guerreros, cuidándonos nuestra salida, nuestra entrada, en nuestras casas, Abba, en nuestros trabajos, en todo lo que tú nos prestas, Abba, que nos guarden tus malajim y que sigamos creyendo que tú eres un Elohim vivo y verdadero, que eres un Elohim que escucha las oraciones
de cada persona, en el cual, Abba, nosotros te pedimos que sigas fortaleciendo esta bella quejilá. Shabbat Shalom, Padre Eterno, para que puedan llegar almas a tu bendita Torah y puedan ser salvos de esa ira venidera, Abba. Te lo pedimos en el nombre de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, Asui Kaful Emunach, es hecho por fe, así sea. Aleluya. Bendito eres, Abba.